dos personas que nos van a hablar. Es la primera conferencia que vamos a empezar a tener en grupo. Marcos Romano y Susana Grosso. Voy a mirar si ellos están en el mismo. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien, por suerte. Ah, bueno, Marcos, ¿tú estás con Susana o Susana está en otro equipo? No, está en otra computadora, ella está en su casa. Ok, O sea, perfecto. tendrías que Entonces, habilitarle para que estemos los dos inmediatamente, juntos, claro. nuestra visión, los directores de la Red Argentina de Retinosis Pigmentaria y de la Alianza Argentina de Retinosis Pigmentaria, unieron sus sueños para crear uno solo. Miembros de la Unión Latinoamericana de Pacientes para Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de Argentina. El auditorio es de ustedes. Tienen 20 minutos para contarnos esa hermosa experiencia de unirse para compartir y no competir. Muchas gracias. En principio, les damos la muy bienvenida a quienes estén acá escuchándonos y participando para presentarnos y contarles quiénes somos, por qué y para qué, y cómo es la historia nuestra de dos organizaciones que cada uno de nosotros de alguna manera encabezaba o conducía en Argentina. Una, la Red Argentina de Retinosis Pigmentaria, en la que estaba Marcos a la cabeza, y otra, la Alianza de Retinosis Pigmentaria Argentina, ARPA, en la que yo era la que representaba la misma. Y después de una larga trayectoria y de múltiples experiencias diversas, entendimos que era esencial sumarnos, acrecentar las experiencias que cada uno tenía en su recorrido y fortalecernos y generar una nueva organización que es esta que dimos en llamar Nuestra Visión. Nuestra visión es con vos. Y nuestra visión tiene una doble acepción. Por un lado, bueno, obviamente está vinculada con la visión y nuestras problemáticas y patologías, pero por otro lado tiene un fuerte contenido simbólico de nuestra visión que hace a nuestra perspectiva y algunos criterios que nos caracterizan y juntamos con Marco y nos sentimos muy identificados y estamos informándolos y transmitiéndolos, así que si vos querés, Marco, no sé si querés comentar esto o si querés que empecemos un poco por la historia de cada uno con la enfermedad. Estamos improvisando este encuentro juntos, así como estamos improvisando este recorrido juntos y aprendiendo juntos. ¿Querés continuar, Marcos? Sí, A ver qué te parece. sí. No, bien, me parece bien. Bueno, primero agradecer a Exacto. todos por la posibilidad de participar en este congreso, que es el primer congreso organizado por los pacientes con retinosis pigmentaria. Así que bueno, agradecemos principalmente a Henry por la invitación. Felicitamos a la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria porque cumple 2 años, por el trabajo que vienen haciendo. Yo a Henry lo conozco hace mucho, mucho antes de que tenga la asociación, y la verdad que es una excelente persona y siempre tuvimos una muy linda amistad. Así que bueno, aprovecho esta oportunidad también para agradecerle especialmente a él. Y bueno, como estaba contando Susana, o sea, nosotros veníamos, o sea, los dos somos dos pacientes con retinosis pigmentaria. Yo les voy a contar un poco mi historia y después Susana les va a contar un poco cómo fue su vida. Y después vamos a hablar específicamente bueno, de lo que ella ya dio la introducción, de qué estamos haciendo con nuestra visión y cuáles son los planes y proyectos que tenemos para todas las personas con patologías visuales que son hereditarias y que generan discapacidad visual. Bueno, yo soy Marcos Romano, tengo 43 años, somos de Argentina, bueno, creo que eso ya lo dijeron. Y a mí me diagnosticaron retinosis pigmentaria de muy chico, porque, bueno, mis padres notaban que yo tenía dificultad para
para realizar algunas actividades en la casa, sobre todo. Así tengo como un recuerdo de mi mamá contándome que cuando yo ingresaba a su habitación, que ellos estaban en oscuridad, yo ingresaba con las manos hacia adelante, y que ella le llamaba mucho la atención eso. Y bueno, empezó a prestarme atención, a ver que, o sea, yo era muy chico, la verdad que no recuerdo eso, o sea, creo que a mí me diagnosticaron alrededor de los 5 o 6 años. Y también recuerdo que, bueno, que ella me contó que yo tengo acá una marca en el labio, y que en una correteada de niño, me llevé por delante la punta de una mesa. Entonces, bueno, y era como muy evidente, o sea, no era una cuestión de distracción, sino que era muy evidente que algo estaba pasando. Entonces empezamos la recorrida por todos los médicos, oftalmólogos, y en principio, también como contó la doctora anterior, que dio un excelente testimonio, al igual que todos los que nos antecedieron, eh, los oftalmólogos al principio por ahí no era en una época donde la enfermedad justamente no se conocía tanto, o no se hablaba tanto. Y, y bueno, primero era decirle a mi mamá que en realidad yo no tenía nada, que ella, que era más un problema de ella que mío. Y, y todavía recuerdo que ella conserva unos lentes muy gruesos, con muchísimo aumento, que me hicieron poner en ese momento, y que ella se daba cuenta que cuando usaba los lentes era peor, o sea, que yo veía menos todavía, y que me llevaba por delante más cosas, y bueno, me los terminó sacando, y terminó insistiendo. Y bueno, luego de visitar varios oftalmólogos, entendieron que la cosa venía por otro lado, y encontraron, bueno, que podía ser retinosis pigmentaria, que después, de algunos estudios más específicos, como el campo visual. El campo visual en ese momento era distinto, eran unas lonas negras que acercaban como con unas varillas los puntitos blancos. Y bueno, con el electroretinograma, bueno, detectaron y el fondo de ojo, por supuesto, detectaron que era retinosis pigmentaria. Y bueno, a pesar de eso, acá estoy todavía con buena visión central dentro de todo. Hice una vida bastante normal, mis padres nunca me limitaron, eso también se los agradezco muchísimo, que me hayan dejado volar, como decían hace un rato, que yo fui al colegio, como cualquier otro chico. Y lo importante también siempre fue rodearme de mucha gente que entendía lo que me pasaba, o sea, nunca oculté lo que me pasaba. Siempre lo conté, cada vez lo hago más. Apenas conozco a una persona, lo primero que cuento es que tengo retinosis pigmentaria, porque, bueno, porque para mí es importante también, sentir que, o sea, que a veces uno siente como un peso de tener eso, y de que la gente pueda pensar que uno es torpe, o que se lleva por delante las cosas, o que no saluda a alguien en la calle por una cuestión de respeto. Y en realidad, cuando uno cuenta lo que le pasa, los demás enseguida, por lo menos las buenas personas, se acercan y te tienden la mano y te ayudan. Y yo siempre tuve buenos amigos, mucha gente alrededor que me apoyó. Y bueno, y sobre todo mi familia, que siempre me dejó ser, me dejó hacer. Nunca me encerraron en mi casa diciendo, no, el nene tiene este problema. O sea, siempre me dijeron que yo podía hacer lo que quería hacer, que tuviera cuidado, que supiera cuáles eran mis limitaciones, que las hablara con las personas que conocía. Y bueno, y así fui llevando adelante, hice toda mi escolaridad sin ningún problema. Eh, Soy músico, o sea, durante muchos años toqué en bandas de rock, toqué la batería durante 10 años. Así que imagínense en recitales, tocar en plena oscuridad, la batería justamente, que hay que coordinar los dos pies, las dos manos, y entender, o sea, y saber dónde están los platillos y todas las cosas. O sea, yo lo tocaba por intuición y por práctica, ¿no? Pero por ahí no veía justamente, lo que pasaba. Pero yo disfrutaba de otra forma. O sea, yo lo sentía de otra manera, sentía la música, y sabía aparte que la gente con la que yo tocaba música eran mis amigos. Y empecé en el colegio secundario a tocar, fuimos a tocar,
otras provincias, o sea, tocamos en la costa atlántica de Argentina, en las vacaciones nos la pasábamos tocando música. Y bueno, la verdad que fue una etapa hermosa, siempre me acuerdo de esos momentos, a pesar de no ver bien, o sea, nunca sentí, o sea, ningún problema, más allá de las limitaciones o de los golpes habituales que solemos darnos las personas que tenemos baja visión o problemas de campo visual, por ejemplo, en la cabeza y abajo de la rodilla, digamos, es el lugar clásico, ¿no? Pero más allá de eso, que siempre por ahí en el momento del golpe uno se agarra esas rabias y esas broncas y esa impotencia de decir por qué me pasa, también entendiendo bueno, que uno tiene que por ahí prestar un poco más de atención o cuidarse un poco más, o también concientizar un poco a los otros para que le faciliten las cosas y que no haya cosas alrededor que puedan ser peligrosas para uno, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, yo trabajo actualmente, soy administrador de sistemas, y bueno, en mi trabajo yo conté lo que me pasaba y enseguida en la oficina me corrieron todos los muebles de un pasillo que estaban alrededor, que yo llegando a la mañana por ahí con poca luminosidad, no, ya conocía el lugar, entonces no tenía problema, pero era dificultoso. A veces, cada tanto algún golpecito me daba. Y cuando conté a todo el piso, más de 100 personas que trabajan en el mismo piso donde yo trabajo, enseguida me facilitaron las cosas, digamos, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta siempre. Así que bueno, hoy actualmente trabajo como administrador de sistemas, sigo haciendo música pero más como un hobby cada tanto, muy cada tanto. Tengo a mis hijos que ahora están estudiando música, uno toca el clarinete y el otro está tocando percusión, empezó con un cajón peruano flamenco y bueno, también están empezando a tocar algo de piano, así que están ahí, están los dos en edad primaria, uno tiene 8 años, otro tiene 12 años, estoy casado hace 8 años. Así que bueno, pude hacer una vida normal, soy una persona feliz, aprendí a vivir con mi retención pigmentaria y a quererla y a defenderla también, y a juntarme con otros. Entendí que en un momento cuando uno cae en pozos donde se siente por incomprendido o se da cuenta que la sociedad no lo tiene en cuenta por ahí, porque justamente hay una falta de visibilización y de concientización. A veces hay campañas muy específicas que hablan sobre nuestros problemas, pero son para el día de la enfermedad, para el día de tal cosa, y queda aislado, o sea, no es algo constante, o sea, no se tiene muy en cuenta a las personas con baja visión, o sea, por ahí a las personas ciegas, en algunos aspectos hay un poco más de comprensión, porque bueno, están acostumbrados a que una persona con un bastón es una persona que tiene una dificultad y por ahí en algún punto hay un poco más de solidaridad. Y con una persona con baja visión que por ahí no está identificada con un bastón, si bien en Argentina tenemos un bastón verde, de color verde, y hay una ley nacional incluso, y un día del bastón verde también, eso no lo conoce la sociedad, o sea, lo conoce muy poca gente, o sea, lo conocemos nosotros, pero no la gente que nos ve por la calle. Entonces ven una persona con bastón verde y no saben, y por ahí piensan que es una persona ciega, y después te ven leyendo un celular o haciendo algo que utilizas la vista y piensan que te estás aprovechando de algo o que sos un chanta, y bueno, falta mucho que la sociedad entienda, comprenda y nos entienda. En ese camino empecé a relacionarme más con personas que tuvieran la misma patología que yo y me empecé a juntar con mucha gente en el país con retinosis. En ese momento decidí armar la Red Argentina de Retinosis Pigmentaria y empezar a charlar y a sentir, a escuchar a los otros y a ver cuáles eran sus experiencias y a entender que todos más o menos compartíamos las mismas cosas, o sea, generalmente las mismas dificultades. Y otra cosa muy, muy importante que también comentó la doctora hace un ratito, es cuando te dan el diagnóstico. O sea, porque cuando se lo dieron a mi mamá también fue el diagnóstico que yo le digo que es una sentencia. Generalmente te sentencian a la ceguera directamente cuando dicen
Su hijo tiene retinosis pigmentaria, no tiene cura, no tiene tratamiento y lleva a la ceguera. Y a partir de ese momento, bueno, en mi caso como era chico, me imagino la desesperación de mis padres, tratando de ver cómo iba a crecer su hijo, en qué situación, sin información, sin contención, con esa frialdad del diagnóstico así, de esa manera tremenda. Y necesitamos más doctoras como la que estuvo antes, que le explique a los padres, sobre todo a los familiares, las cosas de otra manera, que haya un acompañamiento, que sea más humano la forma de comunicar. Y no solo la forma de comunicar los diagnósticos, sino también de atender a los pacientes y de escucharlos y de ver qué necesidades tienen y no dejarlos a la deriva, digamos, ¿no? O sea, darles el diagnóstico y después como es un diagnóstico dado y un paciente que ya no tiene ninguna solución, queda ahí, ¿no? Y cada tanto te ven para darte un control. Y creo que es muy importante entender que hoy avanzó mucho la ciencia, que estamos en otro momento y que habría que tener en cuenta, bueno, vamos a hablar más adelante de todo este detalle Bueno, por ahí, ¿no? sí, yo por ahí sí. Ahora vamos a dejar que Susana cuente un Me poco de su permitís, historia hago sí, un breve y después recorrido, volvemos a porque esto, sí. mi experiencia es diferente, es como la de tu mamá. Igual voy a hacer un breve recorrido porque si no son muchas cosas y no nos va a dar el tiempo para compartir otras cosas que no solo hacen a historias difíciles, dolorosas, duras, traumáticas, que todos de un modo o del otro hemos transitado en mayor o menor medida en distintos momentos de nuestra etapa evolutiva, propia y ajena, pero hay muchos temas que vos tomaste ahí muy fuertes, el impacto del diagnóstico, el tema de la baja visión, la atención deshumanizada, los accidentes y los golpes, y después me gustaría hablar algo de esto, porque hace un rato escuché también testimonios y vinculados con esta cuestión y donde a veces se habla con tanta naturalidad, ¿no? La vez pasada escuchaba un podcast en el que se daba como algo tan natural, sí, vivimos con chichones en la cabeza. Bueno, de eso me gustaría después hablar. Pero brevemente yo hago un recorrido corto y al revés. Yo conocí la enfermedad a través de uno de mis hijos cuando era chico, en una situación atípica de lo habitual que vivíamos cotidianamente, en unas vacaciones en las que estuvo expuesto a una situación de un juego nocturno, como suelen muchas veces hacer en las vacaciones con los chicos, los juegos de las linternas nocturnas, donde ahí nos dimos cuenta que uno de mis hijos que, bueno, iba a jugar, quedaba absolutamente en una situación paralizado y sin poder ver nada, con su linterna. Y de pronto detectamos qué pasaba con esto. Claro, no había estado expuesto hasta ese momento a situaciones que pusiesen tan de manifiesto estar en absoluta oscuridad. Bueno, esa fue la situación terrible que marcó el inicio de la búsqueda del diagnóstico. No estábamos en nuestro país, estábamos en otro, y recorrimos y transcurrimos algo de lo que hoy sabemos que se llama la odisea diagnóstica, ¿no? Que es la búsqueda del diagnóstico de precisión. Hoy podemos hablar con esa terminología, pero hace tantos años atrás no. En nuestro caso, bueno, fueron unos meses, pero unos meses muy tortuosos, porque por supuesto que nos decían que podía tener un tumor cerebral, un síndrome de Asher, cualquier otra cosa, hasta que después me dieron el diagnóstico. Y por supuesto tuve esa sentencia, como vos decís, que me dijeron que en ese momento tenía 5 años y que a los 20 años iba a quedar ciego. Bueno, yo mamá, imagínense cualquiera de ustedes en el pellejo, ¿qué pasa con esto? Donde se buscaron, por supuesto, los antecedentes, y en este caso, quien tenía antecedentes de personas con problemas visuales era yo. Y yo tenía otros problemas visuales. Tenía queratocono, tenía mucha miopía, etcétera, pero desarrollaba una vida mayormente, digamos, común y corriente como cualquier persona. Así que, bueno, ese diagnóstico fue terrible, pero también fue muy, muy terrible para una madre, por eso pensaba en tu mamá, saberse la portadora de la enfermedad, desconociendo, o sea que se agrega otra carga muy dura, muy, muy dura,
y muy difícil de sobrellevar, más allá que uno sabe, por supuesto, que esto es algo absolutamente ajeno al conocimiento de uno. Pero no deja de ser algo que se suma y con lo cual hay que convivir en esto de ser transmisora generacional. Ahí investigando los antecedentes de la historia familiar, bla, bla, me entero a través de uno de mis abuelos, de una de las dos líneas paterno-materna, que había fallecido muy joven, que era casi ciego, así que ahí pudimos como hacer algo de reconstruir el árbol genealógico y entender esta situación en la que en mi caso yo era la tercera generación, por lo menos hasta donde supe, transmisora de la enfermedad. Bueno, este es el punto y acá termino porque son historias poco gratas. Porque obviamente que esto hasta el día de hoy, el tipo de mutación genética que en mi caso tengo, no se desarrolló la patología hasta mucho más grande, pero por consecuencia también de algunas situaciones de consultas y de malas praxis. Por ejemplo, de un trasplante de córnea innecesario, que gatilló, así dijeron los grandes oftalmólogos en su momento, la retinosis pigmentaria que yo tenía en un estadio más latente. Y a partir de allí empezó otra historia en mi vida, ya de grande, que fue una progresión así muy, muy intensa de esta patología, con distintos capítulos. Un poco más, un poco menos, distintas cuestiones, y cada una fue una nueva etapa de elaboración, de superación, de acomodación y demás. Solamente voy a mencionar una para compartir y que tiene que ver con los accidentes y con una recomendación que la digo con mucha contundencia porque hace mi historia personal. Es que tuve un accidente muy grave en un ojo, producto de mi baja visión, cuando yo ya estaba con mi discapacidad visual, porque no aprendí, según dijo la rehabilitadora, la protección baja, ¿sí? Lo digo porque fue tal cual. Para esto yo tuve rehabilitación con rehabilitadoras muy prestigiosas y idóneas, pero no aprendí la rehabilitación baja, la protección baja, perdón. Con lo cual tuve un accidente muy grave, tuve una perforación ocular. Yo escuchaba las experiencias anteriores de los golpes y demás, había tenido también algunos, pero esto fue muy grave, porque tan grave que yo perdí la visión de ese ojo, y ese ojo era el que yo veía un poquito más. A partir de allí, bueno, seguí mi situación desde que tuve el diagnóstico con mi hijo en adelante. Por supuesto que moví el mundo, busqué por todos lados y fue imparable todo lo que traté de investigar, informarme, estudiar, conocer, desde la ciencia y de todo lo que es fuera de la ciencia, ¿no? Las terapias complementarias, alternativas, movimientos existencialistas, filosóficos, religiosos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, que uno trata de encontrar para sobrellevar la situación y para ver si hay alguna alternativa de poder convivir con esto mucho mejor, especialmente frente al pronóstico terrible que había tenido en relación con uno de mis hijos. En ese entonces nada sabíamos, nada absolutamente, de las enfermedades raras o poco frecuentes, con lo cual era estar absolutamente mucho más perdido. Solamente lo que agrego acá, que lo quería comentar Marcos, es el tema del accidente, porque la cuestión del autocuidado y de los golpes que nos damos y a todo lo que estamos expuestos es uno de los temas que nosotros le damos prioridad y que mayormente, en general, no nos enseñan, no nos cuidan, no nos protegen, no nos dan información especialmente sobre esto, ni a nosotros ni a quienes están con nosotros, ¿sí? A los familiares, a los cercanos, y realmente estamos expuestos muchísimo a situaciones, algunas menos complicadas o costosas, u otras tan graves como la que yo tuve, u otro, qué sé yo, un amigo que tuve una triple fractura al tragarse algo en una pierna y estuvo, qué sé yo, un año inmovilizado. Bueno, son cuestiones inherentes a lo que nos puede pasar. Y es muy importante que le demos una inmensa atención a esto. Solo les agrego acá que desde cuando yo estaba como coordinadora de ARPA, una de las cosas que hicimos es un videíto con una campaña que se llama ARPA te cuida.
y que tiene que ver con el uso de viseras. Yo en este momento no la tengo puesto porque estoy con ustedes acá y estoy tratando de estar más presentable, pero si no, habitualmente uso viseras o boinas o viseras con una fuerte protección en la parte delantera, que tienen que ver, por un lado, con la protección de los golpes. Si yo hubiese tenido una visera, seguramente ese golpe no me lo hubiese dado, hubiese sido muchísimo menor. Y además el otro objetivo de esta visera tiene que ver también con la protección lumínica del impacto que tenemos y lo difícil que es poder graduar los que tenemos todavía, no digamos un resto visual, porque deberíamos decir, de acuerdo a los rehabilitadores, una ganancia visual, lo que nos queda, quienes todavía tenemos. Yo tengo ceguera legal y apenas tengo 1/10 de visión de un grado, de un campo visual muy chiquitín, así que tengo que encontrar el telescopio, digo yo, para poder ubicar algo con muy buena luz. Pero esta cuestión de la protección, y el videíto que está a disposición de quienes quieran, que explica los beneficios del cuidado, es determinante. Y les puedo contar que en la multiplicidad de conferencias, presentaciones, simposios, todo lo que hemos hecho todos para informarnos y aprender de muchos, encontré una sola persona, un solo oftalmólogo, un solo retinólogo, que recomendó el uso de la protección de las viseras. Y lo que nos ayudaría a nosotros en esto. Bueno, yo introduje esta temática que va más allá de la historia mía, porque tiene que ver con los distintos episodios que me fueron pasando de grande, donde ahora ya sí, en mis últimos años, tengo una ceguera legal y una retinosis pigmentaria en un estadio terminal. Bueno, acá paro y si querés podemos ir un poco ahora a las a qué es nuestra visión, y a nuestros propósitos, a lo que estamos haciendo, a nuestras pertenencias, a dónde pertenecemos, a las organizaciones que pertenecemos, a las campañas en las que estamos trabajando, algunos de todas las actividades que llevamos a cabo. ¿Te parece, Sí, sí, Marcos? estoy de acuerdo. Sí, sí, Dale. como primera Perdón, medida, dale. yo no dije algo que por ahí Marcos contó Les bastante. quedan 5 minutos, Qué por poquito, favor. qué poquito Ujú. nos queda. Mira, yo no dije algo, yo soy psicóloga y estuve siempre en el ámbito de la salud, con lo cual esto me llevó a estudiar más, a muchas más cosas en relación con esto y con la rehabilitación y la discapacidad. Bueno, apurémonos para contar nuestras Bueno, pertenencias y nuestros proyectos, si tal cual, tal podemos. cual. Sí. Bueno, con todo esto que contamos y todas estas experiencias positivas y negativas que tuvimos y en sentirnos solos también en el camino a veces cuando uno intenta armar una organización o formar parte de otra o relacionarse con otras personas que tienen las mismas patologías y empezar a ver que, como todos sabemos, que la retinosis pigmentaria es una enfermedad poco frecuente y de las enfermedades visuales hereditarias es la más frecuente. Así que imagínense también lo que son el resto de las patologías visuales, o sea, si nosotros sentimos que a veces no encontramos otras personas con nuestra patología, cuando recién nos enteramos o cuando empezamos este camino, bueno, hay otras personas que tienen otras patologías mucho menos frecuentes visuales que también son, que causan discapacidad visual. Y además, esto de hacer este camino solos y de encontrarnos por ahí con Susana y de charlar mucho tiempo y de ver qué cosas teníamos en común, entendimos que era muy importante dejar de lado por ahí esos proyectos personales que nosotros llevamos adelante y entendimos que lo mejor era unirnos, unir nuestras fuerzas, que había muchas más cosas en común que podíamos tener y muchas más posibilidades también de llegar a las personas, de abrazar a otras personas con otras patologías que por ahí están más solos que nosotros y hacer un gran equipo, armar redes, empezar a convocar a pacientes que sean referentes, a formar líderes, o sea, que los pacientes activamente participen en las decisiones que tomamos como organización. Entonces, encontrando puntos en común en todo eso, decidimos unificar, o sea, fusionar nuestras organizaciones y fundar nuestra visión. Desde ese punto, hoy estamos en una organización muy abierta, o sea, muy amplia, muy horizontal, transparente, se trabaja con total honestidad, buscamos justamente los aportes de los demás, los tenemos en cuenta, y esto se construye día a día entre todos, y cada vez queremos sumar más personas. Hoy estamos haciendo un trabajo donde hacemos reuniones con referentes de las distintas provincias de Argentina,
y tomamos decisiones. Y de patologías y de distintas Y patologías. aparte otros referentes de distintas patologías, que era lo que decía, abrazamos a todos, ¿sí? A todos, porque creemos que lo importante es estar juntos, unidos, y participar, o sea, no solamente dejar en manos de la organización o de otras asociaciones las decisiones que se tomen o las acciones que se lleven adelante para concientizar, visibilizar, para defender nuestros derechos, para justamente formar redes de profesionales, recomendarnos esos profesionales. En nuestro territorio, que es muy amplio, Argentina, no todas las provincias tienen especialistas de retina. Es más, diría que muy pocas tienen, sobre todo Buenos Aires, que es la capital, y algunas otras provincias donde hay mucha población, y bueno, y hasta ahí nomás. Y además hay falta de conocimiento en muchos casos, o desactualización de los contenidos que estudian los oftalmólogos especialistas, o desinterés por la investigación, que ese es otro de los grandes problemas que encontramos y por los cuales también estamos trabajando. Bueno, Susi, si queremos, cuenta un poco. Si te parece, yo hablo un poquito de las pertenencias nuestras y vos contás de Vitras. ¿Te parece? Sí, dale. Bueno, pertenecemos a distintas organizaciones. En Argentina pertenecemos a la Alianza Argentina de Pacientes, que mayormente son personas con EPOF, decimos acá. Pertenecemos a la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOS. Pertenecemos a ULAPA, la Unión Latinoamericana de Pacientes. Pertenecemos al Observatorio Nacional de Discapacidad, en el cual yo soy coordinadora del grupo de trabajo de comunicación e integrantes también del grupo de trabajo de salud, también al Consejo Consultivo de Discapacidad, también a la Comisión Asesora de, el nombre es un poco largo, y que tiene que ver con la Defensoría del Público en relación a la comunicación accesible y los medios de comunicación, y seguramente me quedan algunas otras por allí que no las puedo recordar. El Consejo Consultivo creo que lo nombré. Sí. Bueno, pero quiero decir con esto que estamos insertos en distintos ámbitos, desarrollando muchas actividades en la visibilización y haciendo presencia. Y sobre todo tratando de transmitir estos principios que dijo Marcos, que son los principios que hacen a la transversalidad, a la transparencia, al protagonismo, a la inclusión, a la unión, a la sumatoria de saberes, a la experiencia de los otros, abrir los brazos para que otros nos acompañen y aprendamos, además de lo que nosotros podemos brindar, que brindamos asesoramiento, conversatorios, bueno, un poco las cosas que mayormente hacemos. Una cosita corta, nuestra organización tiene una impronta que tratamos de darle fuertemente, él desde su lado como músico y yo desde otro lado en mis también experiencias artísticas en relación con una impronta artística y recreativa. Bueno, yo fui la protagonista del primer documental que se hizo en castellano, que se llama Poco Frecuente, que tiene que ver con la manifestación y la expresión de todo lo que es nuestra desenvolvimiento en la vida, en múltiples actividades, en mi caso en la universidad, en congresos, etcétera, y en la vida diaria con una retinosis pigmentaria. Brevemente ya conté algo de esto. Si vos querés contamos algo de los proyectos de este año, en particular lo de Vitras, ¿te parece? Sí. Es así como lo más relevante. Bueno, lo de las campañas no hablamos, pero bueno, no tenemos tiempo. No, está bien, cuento el proyecto y después dejamos nuestros contactos, claro, para que cualquier cosita... Claro que sí. Gracias, Marta. La idea es que de acá van a salir muchos proyectos y ya sesiones más pequeñas donde van a poder conocer mejor todos los escenarios. Más en detalle. Perfecto. Me acaban de contar algo y quiero, Marco, que escuches algo. Dame un segundo, por favor. Bien. Happy birthday. Ay, porque no lo dije. Sí. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hoy es el cumpleaños de Marco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Al comienzo, sí, y en el apuro se pasó. Bueno, un gran día para festejar tu cumpleaños. Sí, tal cual. Y bueno, como broche de oro, voy a contar lo del proyecto Vitras y ya nos despedimos. Bueno, desde nuestra visión, antes del proyecto Vitras, quería contarles que
participamos con nuestra visión en el primer Congreso de Enfermedades Poco Frecuentes que se hizo el pasado 21, 22 y 23 de junio, donde presentamos Primer este Congreso proyecto. Internacional. Sí, que se hizo bueno, en que lo hizo la Alianza Argentina. Argentina de Muy Pacientes. importante, muy Importantísimo, con muchas exposiciones marcó muy un hito interesantes en Latinoamérica. sobre en todo lo que es América. la investigación y las terapias y hasta el tema de cómo se gestionan cuestiones legales con los gobiernos. Eso va a estar disponible durante todo este mes, on demand, para que se pueda acceder a los que estuvieron inscriptos en el Congreso. La página es cepof.org, se pueden meter ahí van a ver todas las exposiciones que hubo en oftalmología de avanzada. Dentro de eso nosotros presentamos un proyecto junto a la Alianza Argentina de Pacientes que se llama VITRAS, que es Visión Translacional. Es un proyecto muy ambicioso, muy importante para nuestro país, porque en este proyecto las organizaciones de pacientes tenemos un rol fundamental, digamos. Por eso nosotros fomentamos la participación justamente de los pacientes. Participamos formando equipos multidisciplinarios, con investigadores, con especialistas, para lograr armar centros de referencia de avanzada e investigación en nuestro país. En este momento estamos poniendo en marcha junto a dos instituciones, una pública y una privada, justamente los centros de oftalmología de avanzada, y en uno de los lugares particularmente tenemos un biobanco donde se va a permitir que guardemos las muestras de sangre de los pacientes para poder realizar futuras investigaciones, fomentar la investigación nacional, que se puedan hacer las secuenciaciones genéticas. O sea, es un proyecto muy, muy grande, y además que podamos tener la posibilidad de que esos centros sean posibles, donde podamos hacer ensayos clínicos y que los pacientes sean candidatos a esos ensayos. Y además contamos con especialistas muy importantes en oftalmología, que ya tienen mucha experiencia también en la aplicación de inyecciones subretinianas, y para aplicar las terapias génicas que estén aprobadas, eso es importantísimo. Así que poder hacer todo en un solo lugar, diagnóstico completo, clínico oftalmológico de precisión, investigación, es una muestra también de soberanía científica para nuestros países. Exacto. Y creemos que eso es importantísimo, y que se replique en Latinoamérica sobre todo, que también sabemos que hay pocos lugares donde se pueden realizar este tipo de cosas. Esto es realmente muy serio, y la verdad que con la fuerza que lo estamos llevando adelante, confiamos mucho de que se pueda hacer y que otros puedan tomar estos ejemplos también. Invitamos a todos a participar, a colaborar activamente para que este tipo de proyectos crezcan y se repliquen. Y abrazamos a todos los pacientes, como decimos, no solo con retinosis pigmentaria, sino de todas las patologías heredodegenerativas que causan discapacidad visual. Y entre todos vamos a poder llegar mucho más lejos. Sí. Claro que sí. Solamente La unión hace la agregaría... fuerza. Yo estoy segura que los cambios que se han realizado en nuestros sistemas de salud ha sido por la fuerza de las organizaciones, por la fuerza de los pacientes, por los ejemplos. Entonces, Marcos y Susana, solamente me resta decirles gracias. Cuenten con nosotros para lo que necesitan. Es un proyecto bellísimo que yo creo que también merece un espacio diferente para poderlo hablar, para poder gestar de pronto un tema a nivel latinoamericano. Entonces les deseo un feliz resto de noche para ustedes y para nosotros un feliz resto de tarde. Muchísimas gracias.